Bueno, seguimos en este video del tema rentas. Este va a ser el último video teórico. Más adelante voy a grabar algunos videos relacionados a la resolución de ejercicios prácticos. Y habíamos cerrado en la presentación de las rentas variables, tanto en progresión aritmética como en progresión geométrica. Entonces, estas eran rentas variables temporarias en el sentido de que tienen un principio y un fin, pero los pagos varían con alguna regularidad matemática. Es decir, cuando los pagos varían una cantidad fija, es una presión aritmética, es decir, arranca en 100, 110, 120, 130 o se reduce en 10, 100, 90, 80. Es decir, que hay una razón de crecimiento o de reducción de los pagos. O puede ser que varíe en una suma variable, es decir, cuando varía con una tasa positiva o negativa, es decir, crece al 10%, entonces sería 100, 110, 121, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos primero con las rentas variables temporarias en progresión aritmética. Decíamos que es variable en progresión aritmética cuando cada cuota es igual a la anterior, más o menos una cantidad fija. Por ejemplo, son los préstamos cuyas cuotas se incrementan en una suma fija o decrecen en una suma fija. El sistema alemán, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, los intereses se reducen en una suma fija y tienen como una parte de amortización que es constante, pero los intereses se reducen periodo a periodo en una suma fija. Entonces sería una renta variable temporaria en progresión aritmética. Vamos a ver directamente la fórmula. Esta renta variable, inmediata variable de pagos vencidos, no vamos a ver la demostración, pero fíjense la forma que tiene, ¿no? La primera cuota, C1, que esto está acá, la razón es, si crece de a 10, por ejemplo, la primera cuota es 100, la segunda es 110, la razón de crecimiento es 10, ¿no? Acá dice, en un préstamo la primera cuota C1 igual a 100 y cada cuota crece en relación a la anterior en 10 pesos, veríamos que la razón de progresión es R igual a 10. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, seguir con la fórmula. Esto es una renta inmediata de pagos vencidos, donde va a ser pagos unitarios claramente, donde n es la cantidad de pagos y la tasa. Acá nuevamente la razón, la tasa, y 1 sobre 1 más i a la n por n. Es una forma un poco larga, pesada, pero simplemente a reemplazar con los datos que uno tiene en un ejercicio o una situación donde aparezca este tipo de renta. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo con sistema alemán, dice, en los préstamos por sistema alemán los intereses decrecen en una suma fija. Supongamos un préstamo que se abona en 4 cuotas, o sea, n es igual a 4. La primera es de 35, o sea, C1 igual a 35, y se reducen en 2,5 por mes. La razón es, bueno, acá menos 2,5, ¿no? No 2,5, aclaremos. Y la tasa de interés del 10% mensual. ¿Cuál es el valor actual de esta renta? Simplemente reemplazamos, ¿no? C1, fíjense, voy a tratar de dibujar acá. Una línea. C1 está acá. R es menos 2,5 y es 0,1. Esto hay que calcularlo. Una renta inmediata de pagos unitarios. Y acá aparece el nuevo R con menos 2,5 y etcétera, etcétera. Todo esto, después pueden chequear con sus calculadoras, da 100 pesos. ¿Sí? La renta variable también puede ser diferida, es decir, la evaluación es anterior al comienzo de la renta. Simplemente fíjense, es la misma fórmula, o sea, es igual a la renta inmediata de pagos vencidos, pero actualizada por el periodo de diferimiento. ¿Sí? Por 1 sobre 1 más i a la p. P va a ser de cuántos periodos de diferimiento hay. Por eso acá simplemente está multiplicado por el factor de actualización, ¿sí? Que es 1 sobre 1 más p. Entonces es igual todo esto. Lo voy a dibujar acá para que vean. Todo esto de acá es igual a la fórmula anterior, a la renta inmediata de pagos vencidos variables en progresión aritmética, con la diferencia que multiplicamos por el factor de diferimiento. ¿Sí?
Y puede ser una imposición también, donde los pagos vayan variando en forma aritmética creciente o decreciente. Es lo mismo, ocurre lo mismo que en la diferida, en el sentido de que esto es igual a la primera renta que vimos, renta inmediata de pagos vencidos en progresión aritmética, capitalizado n periodos. Es decir, en vez de traerlos hacia el origen, como hacemos con esto que está acá, los llevamos hacia el final, lo que funciona como una imposición. Lo evaluamos en el último periodo. Por eso multiplicamos por 1 más, acá que voy a corregir. Hay un pequeño error. Esperen que lo borro. Esto es i, en verdad. ¿Sí? 1 más i a la n. Estamos capitalizando. ¿Se acuerdan cuando vimos la relación entre la renta inmediata y la imposición? Bueno, acá ocurre lo mismo. Tengo la renta inmediata de pagos variables en progresión aritmética, lo multiplico por 1 más i a la n. Lo que puedo hacer es encontrar el valor de estos pagos en el último periodo, lo que sería una imposición. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto y seguir adelante. Bueno, vimos hasta ahora las rentas inmediatas variables en progresión aritmética. Ahora vamos a ver en progresión geométrica. Es decir, donde cada pago es igual al anterior, multiplicado por un factor Q. Es un factor igual o mayor a 1 o menor a 1. Es decir, es como una tasa de crecimiento o decrecimiento. ¿Sí? Si es mayor a 1, va a ser en progresión geométrica creciente, o menor a 1 decreciente. ¿Sí? Factor va a ser 1 más Q, ¿sí? Eh, donde este Q va a ser un porcentual. Por eso, si es 10%, vamos a multiplicar cada cuota o cada pago por 1,10, o sea, va a crecer al 10%. Y si decrece al 10%, vamos a multiplicar por 1 más menos 0,10, o sea, vamos a multiplicar por 0,90, entonces va a ir decreciendo un 10% en cada periodo. ¿Sí? Entonces, acá no crece ni decrece en forma constante como en la progresión aritmética, sino crece en una forma variable, creciendo decreciente de acuerdo al signo de este factor. ¿Sí? ¿Cuándo aparecen este tipo de rentas que varían en progresión aritmética, en progresión geométrica? Por ejemplo, en la evaluación de acciones. ¿Sí? Hay una forma de evaluar acciones que no vamos a verlo en la materia, pero básicamente es calcular el valor presente de los dividendos futuros. ¿Sí? Se calcula que, o se supone que la empresa va a crecer a una tasa constante, entonces podemos pensar que los dividendos van a ser crecientes a una tasa constante. ¿Sí? Tiene un poco esta forma. Vamos a empezar primero la renta temporaria variable en progresión geométrica, es decir, la que tiene principio y fin, y cuyos términos crecen, en este caso, o decrecen de forma geométrica. Y vemos que tenemos, fíjense, la primera cuota, la segunda crece con el factor 1 más g. Vamos a pensar que crece, pues suponemos g positivo, aclaro. El segundo va a ser c por 1 más g por 1 más g, y así sucesivamente hasta el último pago. Lo que tenemos que hacer, como hicimos en la deducción de otras rentas, la renta inmediata de pagos vencidos, cuando eran pagos no variables, es descontarlos y traerlos hacia el presente y hacer la sumatoria de estos términos y ver qué podemos observar, ¿no? O sea, este gráfico muestra el valor actual de una corriente de cuotas variables, donde cada pago representado o presentado por C crece a una tasa G. Fíjense que C sobre 1 más I, C por 1 más G sobre 1 más I al cuadrado, y así sucesivamente descontamos cada uno de los pagos, ¿sí? por, eh, por la cantidad de periodos. ¿Sí? Este es C por 1 más I al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Sí? Estoy viendo. Bueno, acá sería C por 1 más G a la N, en verdad. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo quedaría? No vamos a ver la demostración. El valor presente, bastado por el valor de la cuota, por 1 menos 1 más G, G era la tasa de crecimiento o decrecimiento, sobre 1 más I a la N, y abajo I menos G. ¿Sí? Vamos a suponer que esto es válido cuando I es mayor que G, ¿no? Porque si no, quedaría algo negativo acá. ¿Sí? Entonces, acá tiene un ejemplo con una corriente de pagos que crece un 5%, o sea, G005, durante 10 años, y hay que calcular su valor presente suponiendo una tasa I de descuento igual a 0,20. ¿Sí? Esto me da 49,13. ¿Bien? Podemos pensar que esta renta temporaria variable en producción geométrica puede ser valuada en forma, digamos, anterior a su comienzo, ¿sí? Entonces podemos pensar también en una renta diferida y ocurre que, fíjense, esto es la misma fórmula que la anterior, que la renta variable en producción geométrica, multiplicado por el factor o periodo de diferimiento. ¿Sí? Estamos hablando de cosas bastante similares, o sea, misma fórmula que la anterior, multiplicado por el periodo de diferimiento. ¿Bien? Y también podemos pensar una imposición, una renta variable anticipada, donde los pagos van, dijimos, tiene principio y fin esta renta, y van creciendo en forma geométrica. Ocurre lo mismo utilizando lo que habíamos visto de cómo se conectan las rentas inmediatas y las imposiciones. Simplemente capitalizamos la renta temporaria variable en producción geométrica inmediata, la capitalizamos n periodos y obtenemos el valor de la imposición. ¿Bien? Vamos a ver por último, para cerrar el tema rentas, recuerden que va a haber unos videos también con resolución de ejercicios, son las rentas perpetuas, que a veces son como las más raras de pensar en el sentido que constituye una serie de pagos que dura y permanece en principio o teóricamente para siempre, ¿sí? Como que siguen hasta el infinito. ¿Sí? Constituye el caso límite donde el número de periodos tiende a infinito. Como el tiempo n es infinito, no puede establecerse su monto o valor final, es decir, yo no podría capitalizar, digamos, los pagos y llevarlos a un punto infinito, porque obviamente daría infinito. Entonces sí podemos calcular el valor presente, porque obviamente el aporte, cuando más nos alejamos del origen hacia el futuro, los capitales más alejados del origen van a tener un valor presente cada vez menor hasta ser casi irrelevante el aporte que hacen al descontarlos. ¿Se entiende? Entonces, suponemos un número infinito y es posible entonces calcular a través de distintas aplicaciones matemáticas como límite y demás, podemos calcular su valor actual. En la vida real existen casos de rentas perpetuas, como el premio Nobel, que básicamente el premio se otorga como una perpetuidad de un cierto valor. Los bonos emitidos por el gobierno inglés a perpetuidad, que solo pagaban intereses y no cancelaban capital, e incluso el gobierno argentino en el 92 emitió bonos a perpetuidad llamados los ferrobonos, que entraron en default en el 2001. También los dividendos de una empresa, suponiendo que la empresa nunca quebrará, obviamente que es un supuesto bastante fuerte, los dividendos sobre sus acciones preferentes pueden considerarse como una perpetuidad y se utilizan para calcular el valor actual de esos dividendos para evaluar la empresa, por lo tanto, para evaluar sus acciones. ¿Sí? Entonces, la forma que tienen, esto es similar a una renta inmediata de pagos vencidos, pero que no tienen final, a diferencia de la que vimos al comienzo, que la renta inmediata de pagos vencidos tenía principio y fin, acá sigue ad perpetuidad. ¿Sí? Una corriente de
pagos unitarios, donde el número de pagos tiende a infinito. ¿Sí? De este polinomio uno suma los términos y va a tener también una progresión geométrica decreciente que con una razón de progresión que es 1 sobre 1 más i. Vemos que cada término es más chico que el anterior. Obviamente, como yo decía, el término más alejado del origen, si yo divido 1 sobre 1 más i hacia el infinito, va a tender a 0. ¿Sí? Aplicamos la fórmula de la progresión geométrica, ¿sí? Que era a1 por 1 menos q a la n sobre 1 menos q, donde q es 1 sobre 1 más i. Operando, fíjense que esto que está acá, lo voy a dibujar, esto tiende a 0, ¿sí? Entonces esto se iría, y fíjense cómo quedaría la fórmula. Voy a pasar acá. 1 sobre 1 más i por 1 sobre 1 más i menos 1. Bueno, si operan esto, fíjense, voy a mostrarles acá también. Vamos a ir tachando. Esto se va con esto se va con esto. ¿Sí? Entonces me queda una fórmula muy sencilla. La fórmula de la renta perpetua inmediata de pagos vencidos es simplemente 1 sobre la tasa. Ojo, es 1 sobre i, no 1 sobre 1 más i. ¿Sí? Para los pagos distintos a la unidad, me queda ahí simplemente el valor de los pagos sobre i. Bien. Y por último, vamos a ver la fórmula de la renta perpetua variable en progresión geométrica, que tiene gran aplicación en la evaluación de activos financieros como acciones y también para lo que se conoce como el valor residual o valor terminal de la firma. ¿Sí? ¿Qué es esto? Para evaluar una empresa, suponemos que llegado a un punto, el flujo de caja crece una tasa constante. ¿Sí? Uno puede tener que los 10 primeros años uno puede calcular un crecimiento variable y a partir de ciertos años suponemos, bueno, después de acá la empresa madura y va a tener un flujo de caja creciente a una tasa constante. ¿Sí? Fíjense la fórmula que habíamos calculado, lo tengo acá, de la renta en progresión geométrica, variable vencida en progresión geométrica. Ahora suponemos que los términos tienden a infinito. ¿Sí? Bueno, suponiendo que acá uno podría distribuir 1 más g a la n y suponiendo que i es mayor que g, esto va a tender a 0. ¿Sí? Cuando n tiende a infinito, el segundo término se anula y tiende a 0. Esto de acá tiende a 0. ¿Sí? Por lo tanto, la fórmula de la renta variable perpetua en progresión geométrica es bastante sencilla también y queda como el valor de los pagos sobre i menos g. La restricción para esta fórmula es que i tiene que ser mayor que g. Es decir, la tasa de descuento de los términos tiene que ser mayor que la tasa de crecimiento de los términos. En la vida real casi siempre esto ocurre, i es mayor que g, sobre todo cuando lo utilizamos para evaluación de activos financieros. Bueno, con esto cerramos la parte teórica de rentas. Capaz que queda algún punto que no hemos visto, que lo puedo dar en los videos donde resuelva ejercicios prácticos, así que los espero en los próximos videos con la resolución ya de la guía práctica. Hasta luego.